Hola, en este video te voy a explicar la ley de Ohm aplicada a circuitos en serie y paralelo. Primeramente tenemos dos enunciados de la ley de Ohm y dice el primero: si se aumenta la diferencia de potencial o voltaje a un circuito, aumenta la intensidad de la corriente eléctrica. El segundo dice: al aumentar la resistencia del conductor, disminuye la intensidad de la corriente eléctrica. Todo esto lo podemos reducir a una fórmula que es I igual a V sobre R, donde I es la corriente y se representa en amperes, V es el voltaje y se representa en volts, y R es la resistencia y se representa en ohms. Primero tenemos el circuito en serie. Veamos sus características. Los elementos se conectan sucesivamente. La corriente en cada uno de los elementos es igual a la corriente generada por la fuente. El voltaje total es igual a la suma de los voltajes de cada elemento. La resistencia equivalente del circuito es la suma de todas las resistencias. Y la potencia o potencia disipada de los elementos se calcula como potencia igual a voltaje por corriente, y la potencia se mide en watts. Después tenemos el circuito en paralelo con las siguientes características. Las conexiones de todos sus elementos coinciden en sus terminales de entrada y salida. El voltaje en cada uno de los elementos es igual al voltaje de la fuente. La corriente total es igual a la suma de las corrientes de cada elemento. Y la resistencia equivalente del circuito se calcula por medio de esta fórmula. La potencia se calcula igual que en el circuito en serie, es decir, potencia es igual a voltaje por corriente y se mide en watts. Veamos ahora algunos ejemplos. Para los siguientes circuitos, calcular la resistencia equivalente, la corriente generada por la fuente, la corriente eléctrica en cada una de las resistencias, el voltaje en cada resistencia, la potencia de la fuente y la potencia disipada en cada resistencia. Veamos el circuito número 1. Tenemos aquí un circuito con 3 elementos resistivos y una fuente de voltaje. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el tipo de circuito. En este caso, todos los elementos están conectados de manera sucesiva, por lo tanto, el circuito es un circuito en serie. Vayamos haciendo cada uno de los incisos. A. La resistencia equivalente. La resistencia equivalente para un circuito en serie es la suma de todas las resistencias que están en el circuito. Por lo tanto, podremos sustituir los datos. Tendríamos que la resistencia equivalente es igual a los 100 ohms de la resistencia 1 más los 40 ohms de la resistencia 2 más los 60 ohms de la resistencia 3. Al sumarlos obtenemos una resistencia equivalente de 200 ohms. Inciso B. La corriente generada por la fuente. Según la ley de Ohm, que fue lo primero que vimos, tenemos una fórmula que dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Si queremos saber la corriente de la fuente, entonces tenemos que utilizar el voltaje de la fuente y la resistencia equivalente del circuito. Hacemos la sustitución de los datos y nos queda que la corriente generada por la fuente, que es la corriente total, sería igual a 24 volts de la fuente sobre 200 ohms de la resistencia equivalente. Tendríamos entonces que la corriente del circuito es de 0.12 amperes. Inciso C. La corriente eléctrica en cada una de las resistencias. Recordemos que estamos en un circuito en serie y, según las características de los circuitos en serie, la corriente total va a ser igual a la corriente en cada una de las resistencias. Por lo tanto, podríamos decir que la corriente total es igual a 0.12 amperes, la corriente de la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3 será también igual a 0.12 amperes. Inciso D. El voltaje en cada resistencia. Nosotros tenemos la fórmula de la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, pero si en este caso nosotros queremos el voltaje, podemos hacer un despeje. Como R está dividiendo, pasaría multiplicando, de modo que nos quedaría que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Utilizamos esta fórmula para calcular el voltaje en cada una de las resistencias y nos quedaría, por ejemplo, así, que dice que el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a la corriente de la resistencia 1 por la resistencia 1. Entonces aquí tenemos que la resistencia 1 tiene un valor de 100 ohms y su corriente es de 0.12 amperes. Al multiplicarlos obtenemos que su voltaje es de 12 voltios. Hacemos lo mismo con las demás resistencias y obtendríamos que el voltaje en la resistencia 2 es de 4.8 volts y que el voltaje en la resistencia 3 es de 7.2 volts. Inciso E.
La potencia de la fuente. Recordemos que tenemos una fórmula para la potencia que dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente. En este caso, como estamos hablando de la potencia de la fuente, vamos a multiplicar el voltaje de la fuente por la corriente de la fuente. Sustituyendo los datos que obtuvimos anteriormente nos quedaría de la siguiente manera, donde la potencia es igual a 24 volts por 0.12 amperes. Tendríamos entonces que la potencia de la fuente o la potencia total del circuito es de 2.88 watts. Inciso F. La potencia disipada en cada resistencia. Para calcular la potencia en cada uno de los elementos, en este caso resistivos, vamos a hacer uso de la misma fórmula que dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Solamente que en este caso, como estamos hablando de cada elemento, vamos a utilizar el voltaje de la resistencia que queramos analizar y la corriente de esta misma resistencia. De modo que nos quedaría que la potencia para la resistencia 1 es igual al voltaje de la resistencia 1 por la corriente de la resistencia 1. En este caso sería potencia de la resistencia 1 es igual a 12 volts por 0.12 amperes y obtendríamos que su potencia es de 1.44 watts. Repetimos este procedimiento para encontrar la potencia de la resistencia 2 y la resistencia 3. Y encontramos que la potencia de la resistencia 2 es igual a 0.576 watts y la potencia de la resistencia 3 es igual a 0.864 watts. Circuito 2. Tenemos el circuito y tenemos los datos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el tipo de circuito. En este caso, los elementos no están conectados de manera sucesiva, por lo que podemos intuir que es un circuito en paralelo. Vamos a calcular cada una de las cosas que nos piden. Inciso A, la resistencia equivalente. Tenemos nosotros la fórmula para calcular la resistencia equivalente en el circuito paralelo. Así que sustituimos los datos. En este caso, nuestra fórmula solamente llega hasta la resistencia 3. Y nos quedaría de la siguiente manera. Si sustituimos cuidadosamente estos datos dentro de la calculadora, obtendremos que la resistencia equivalente de este circuito es de 19.35 ohms. Inciso B. La corriente generada por la fuente. Tenemos una fórmula que es de la ley de Ohm que dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Como queremos encontrar la corriente de la fuente, tenemos que utilizar el voltaje de la fuente y la resistencia equivalente. Sustituyendo estos datos tendríamos entonces que la corriente de la fuente es igual a 24 volts sobre 19.35 ohms. Al sustituirlos y ponerlos en la calculadora nos da que la corriente es de 1.24 amperes. Inciso C. La corriente eléctrica en cada una de las resistencias. Para calcular la corriente tenemos otra vez la fórmula de la ley de Ohm que dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Pero como en este caso quiero calcular la de cada una de las resistencias, tendría que usar el voltaje de cada una de las resistencias y yo no lo conozco. Entonces vamos a calcular primero el voltaje de cada una de las resistencias, que es el inciso D. En el caso de los circuitos en paralelo tenemos aquí una aclaración que dice que el voltaje total va a ser igual al voltaje de cada una de las resistencias. Y yo ya conozco el voltaje total, por lo tanto puedo asumir que el voltaje de la resistencia 1, el voltaje de la resistencia 2 y el voltaje de la resistencia 3 va a ser igual al voltaje total, que es de 24 volts. Ahora que ya tengo el voltaje de cada una de las resistencias, puedo calcular la corriente de cada una de mis resistencias. Nos quedaría entonces que la corriente para la resistencia 1 es igual al voltaje de la resistencia 1 sobre la resistencia 1, que en este caso sería 24 volts sobre 100 ohms. Esto nos daría a 0.24 amperes. Hacemos lo mismo con la resistencia 2 y con la resistencia 3 y obtendríamos que la corriente de la resistencia 2 es de 0.6 amperes y la corriente de la resistencia 3 es de 0.4 amperes. Inciso E. La potencia de la fuente. Para calcular la potencia tenemos nuevamente la fórmula de potencia es igual a voltaje por corriente y vamos a utilizar el voltaje de la fuente y la corriente de la fuente. Nos quedaría entonces que la potencia de la fuente sería igual a 24 volts por 1.24 amperes y obtendríamos entonces una potencia total o una potencia de la fuente de 29.76 watts. Inciso F. La potencia disipada en cada resistencia. Nuevamente utilizamos la fórmula de potencia es igual a voltaje por corriente, solamente que ahora utilizamos los datos de cada una de las resistencias. Para la potencia de la resistencia 1 tendríamos el voltaje de la resistencia 1 por la corriente de la resistencia 1.
en este caso sería 24 volts por 0.24 amperes, y nos da que la potencia de la resistencia 1 es igual a 5.76 watts. Repetimos este procedimiento para la potencia de la resistencia 2 y la resistencia 3 y obtenemos que la potencia de la resistencia 2 es igual a 14.4 watts y la potencia de la resistencia 3 es igual a 9.6 watts. Y con esto terminamos todos los incisos que nos pidieron para nuestros circuitos.